Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, vamos a esperar unos instantes que la gente se conecte para arrancar el vivo de hoy con la licenciada Aguila, que ahí la vi que está conectada. Vamos a esperar unos instantes. Tenemos acá al primer espectador, al señor Fabián Rosenthal. Buenas noches. Estamos esperando a vuestra señora que entre. Esperamos unos minutitos que la gente vaya entrando. ¿Cómo te va? Bienvenido. Esperamos a la licenciada que entre al canal de JJB. Ahí está, muy bien. Vamos a mandar invitación. Ahí Ahí, está. ¿cómo estás? Hola, Jaime. ¿Todo bien? ¿Todo bien vos? Bien, bien, Baruch Hashem, todo muy bien. Bárbaro. Bueno, vamos a hacer unos instantes. Estamos preguntando más gente, más personas, no se lo pierdan. Igual después, si no, queda grabado para que la gente lo pueda ver. Todos los que se lo pierdan. Bárbaro. Tenemos acá a tu marido que está viéndonos también. Así que Está Yani Nakach. ahí está. Ok. Ahí, Bueno, vamos vos a estás. empezar. Dale. Pusimos horario de inicio, pero no pusimos hasta qué hora dura. No, Así que hasta las igual, 12:01, no, igual creo que el live es hasta 1 hora. Después se corta, me ¿una hora? parece. Creo Ok, que se corta. está bien. Bueno, si la gente se queda con dudas, mejor así nos siguen en el encuentro que viene. Dale, dale. Igual después pasamos el anuncio del PNL para agosto. Dale, También. perfecto. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, pasamos para que la gente se quede con la gente. Bueno, Excelente. muy bien. Antes que nada, Guila, muchas gracias. Guila o Gisela, ¿qué digo? ¿Cómo te llamo? Gisela. Muchos me conocen Gisela. como Gisela. Antes que nada, muchísimas gracias a Gisela por brindarnos de su tiempo y de su conocimiento, bueno, para nutrirnos de sabiduría a todos los espectadores. Vamos a hablar hoy, decimos ya hace un tiempito con Gisela, hacer una especie de mini debate. Hoy toca, hoy tocó, como primer tema, medio picante, el tema de la envidia. Este va a ser, si no quiero, un ciclo de Mm. varios segmentos que vamos a hacer. Que hoy tocó como arranque, como el concepto de la envidia, que vamos a analizarlo en profundidad hasta donde nos dé el tiempo para analizar, pero quería hacer, ahí con mi ruido, no sé si es por ahí es tuyo o no, el ruido es el de fondo, no, No, se yo, escucha yo te como medio escucho mal. mal a vos. ¿Vos querés que yo me ponga auriculares? Pero yo estoy sola acá. No sé ¿Preferís si, que me ponga auriculares? ahí se escucha un poquito mejor, ¿no? Ahí sí. Sí, yo te escucho a vos Ok. con mucho ruido. Bueno, muy bien. Lo que justamente comentaba que vamos a hacer un ciclo de charlas y vamos a hacer una pequeña introducción de lo que la Torá habla sobre la envidia y después te vamos a dar el pie para que vos expliques desde la parte coachística Hmm. a qué se refiere, cuando hablamos de envidia, a qué nos referimos, con toda su explicación. Dale. Muy bien, la Torá básicamente nos cuenta que las personas difieren en sus rasgos de carácter.
¿Qué quiere decir diferir en rasgos de carácter? Todos actuamos y todos nos comportamos y todos sentimos cosas diferentes. Así como no existe desde la perspectiva de la Torá y desde la perspectiva biológica una cara que sea idéntica a otra, así como no existe una huella digital idéntica a otra, de la misma manera no existe un pensamiento, una emoción o una conducta idéntica a la otra. No es que somos robots que nos hacemos así a partida y nos podemos comportar todos igual. Uno tiene sus brotes sentimentales de una manera diferente y se expresan por diferentes sentimientos. Pero la Torá dice algo muy claro en lo que respecta a la envidia, que la envidia es un rasgo de carácter muy, pero muy negativo, y la persona tiene que apartarse de este rasgo de Dios al máximo extremo. Y desde la perspectiva de la Torá, tenemos que ver cómo hacer para que haya menos ruido. Desde la perspectiva de la Torá, la envidia viene como una necesidad de tener o de adquirir algo que a lo mejor les falta. Es decir, la envidia se despierta, por lo menos desde el punto de la Torá, por la falta de valor a lo que uno tiene. Por eso dice el Pirkei Avot, así muy pero muy resumido, Eise u Agir, ¿quién es una persona rica? Asameach Bejelko, que está conforme con lo que tiene. Cuando la persona no está conforme con lo que tiene, ahí empieza a mirar para afuera, mirar para las cosas que no tiene, para lo que anhela o desearía, y ahí vienen las peores cosas. Porque así trae tanto el Pirkei Avot como el código de leyes en la parte de ética y moral, que hay tres cosas que sacan a este hombre del mundo, que son las pasiones, la envidia y perseguir honores. Es decir, que la envidia está en uno de los tres rasgos de carácter tan negativo que sacan a la persona de este mundo para hacerlo vivir una vida ajena, y eso es vida. Por lo tanto, si uno se pone a fijar en la historia, todas las fiadas de la historia judía, siempre vamos a encontrar la envidia como puente conector entre una actitud y las cosas malas que pasan. En todos los episodios. Vamos a ir explicando ahora todo lo que pasó, pero la envidia, por eso la podemos olvidar, la envidia desata cosas terribles. Claro. Así que bueno, no quiero sacarte más de lo que la gente quiere escuchar, que es la parte de coach, la parte personal, lo que es la envidia, dicho con todas las palabras, así que le vamos a dar una oportunidad por este espacio, que si Dios quiere darle continuidad para explicarnos más a lujo de detalles que la envidia. Dale, bueno, gracias Jaime. ¿Vos me escuchás bien? Perfecto. Perfecto, dale. Perfecto. Bueno, bárbaro. Antes que nada, para no quedarnos con esta sensación de que la envidia es algo terrible y tremendo, y que si alguien siente envidia, o si sentimos envidia, no sentirnos tan humillados, porque la realidad es una emoción bastante descalificante desde lo que es nuestra percepción. Pero vamos a sacarle un poquito todo este velo, este manto terrorífico que tiene la envidia, y vamos a empezar a aprender a verla desde el lado del aprendizaje, porque justamente esto es lo que tiene el coaching, tiene que ver con una mirada positiva, tiene que ver con el logro de objetivos, tiene que ver con ver la parte de riqueza que tiene cada situación que vamos viviendo y cada emoción. Y acá, como la envidia es una emoción, lo importante es dejar de ver a las emociones desde que hay emociones buenas y malas, porque no hay emociones buenas y malas, hay emociones que vienen a enseñarnos algo, vienen a decirnos qué tenemos que aprender. Y todas las emociones, quizás sacando la alegría, que es per se es una emoción positiva, pero el resto de las emociones, como el miedo, la tristeza, la envidia, los celos, tienen una faceta limitante, pero también tienen una faceta posibilitadora.
Y acá es donde hay que poner el foco, en la faceta posibilitadora que nos está trayendo, en este caso, la envidia. Y la envidia, al ser una emoción, son biológicas. Nosotros no podemos elegir las emociones. Las emociones se activan y surgen a través de estímulos, a través de hechos, a través de pensamientos, y así se nos activan las emociones. Y el tema es aprender a ver las emociones, como dije antes, como un aprendizaje. ¿A qué me está invitando esa emoción? Entonces, una vez que yo estoy, en este caso, frente a la envidia, es preguntarme, ¿qué es lo que me está enseñando la envidia en este caso? ¿Cuál es el aprendizaje que trae aparejada la envidia? Entonces, así vamos a ir bajando un poquito este manto terrorífico que tiene la envidia. Porque la envidia es una de las emociones en un punto como más descalificadas, a tal punto que si yo le digo a alguien, vos sos un envidioso, es una humillación. Y si yo tengo envidia, siento envidia, lo único que voy a tratar de hacer es querer ocultarla. Y cuando yo trato de ocultar esa envidia que estoy sintiendo, lo único que estoy haciendo es, me está impidiendo entenderla y me está impidiendo poder conectarme con esa riqueza que me está trayendo esta emoción. Entonces, empezando por este tema, es cuando yo siento envidia, que la envidia es una emoción universal. Y al ser universal, todos podemos sentir envidia. Entonces, esto punto uno. Y una vez que yo siento esta envidia, ¿qué es la envidia? Y hay una definición que es la definición como más tradicional de la envidia, como más habitual, que tiene que ver con que la envidia es esa reacción de dolor y de enojo que intenta destruir lo que el otro tiene. ¿En qué momento? Cuando yo percibo que el otro logró cosas que yo no estoy pudiendo lograr. Entonces, frente a ese desequilibrio, frente a ese desbalance entre lo que el otro logró y lo que yo no logré, lo único que quiero es destruir al otro, porque ese dolor es un dolor agudo que yo estoy sintiendo, y yo no soporto ese contraste de que el otro tiene y yo no lo estoy teniendo. Eso por un lado. Así es cuando se empieza a activar la envidia. Y esto es la concepción habitual de la envidia. Ahora, yo les traigo, por ejemplo, eso es un caso. Dos amigos, Juan y Pedro. Juan le cuenta a Pedro, che, ¿sabés que me eligieron para el papel protagónico de la próxima película? Estoy re contento y la verdad me encantaría ir a celebrarlo con vos. Pedro lo escucha y le dice, uy, qué bueno, la verdad me sorprende, no me imaginé que te iban a elegir. Pensé que iban a elegir a alguien con más experiencia, pero ¿sabes qué? Hoy no puedo ir a festejar, quizás vamos otro día. Juan, que escucha esto que le dice Pedro, obviamente se siente herido, porque por un lado quiere ir a celebrar sus logros con un amigo y lo único que escucha es, yo creí que se lo iban a dar a alguien con más experiencia. Obviamente se siente atacado y herido. Entonces Juan, al sentir esta ofensa que le hace Pedro, lo que hace es contraatacar y le dice, mira, cuando la gente tiene talento, siempre encuentra trabajo. Entonces Pedro, al escuchar esta frase, se siente más herido todavía que su dolor inicial y dice, ¿cómo me va a decir que yo no tengo talento? Y así es como que se va activando la envidia. Entonces lo que surge como una envidia termina como un enojo destructivo. Y así se crea una enorme bola de agresiones frente a la... Como desglosar toda esta secuencia de hechos, lo que nos vamos a dar cuenta es que ese enojo destructivo surge porque hicimos una elaboración no correcta, porque no pudimos entender que lo que sentíamos era envidia. Entonces, ese enojo surge porque no pude escuchar, no aprendí a escuchar a la envidia. Y el enojo, en realidad, surge en la etapa intermedia. No tiene nada que ver con la reacción inicial. Por eso la envidia muchas veces trae enojos destructivos cuando no sabemos cómo resolverla. Esto punto uno. Y la envidia
tiene que haber algunas condiciones que se tienen que dar para que esta envidia se active. Como dije antes, todos podemos sentir envidia porque es una emoción universal. En la medida en que se den ciertos contrastes frente a la otra persona y que esos contrastes yo los sienta como intolerables. Cuando me generan dolor, cuando yo no los tolero. Lo que cambia en cada persona es cuál es el umbral a partir del cual se detona. Esto sí, cambia. Y tiene que ver con 3 condiciones. Por un lado, tiene que ver con cuando yo experimento algunas necesidades insatisfechas y cuando percibo que el otro sí las logró. También, junto con esto, se tiene que dar que yo estoy sintiendo que no tengo los recursos para poder lograr lo que quiero y que tampoco voy a poder tener esos recursos. Se suma esta segunda condición. Y como tercer condición que se tiene que dar es que aparte yo tampoco cuento con una cuota suficiente de deseos satisfechos y disfrutados en mi vida para poder equilibrar ese deseo puntual que quizás no lo logre en este momento. Pero si yo tengo una cuota de logros en mi vida, que yo los percibo como logros, y yo pude disfrutarlos y me los pude festejar, ese dolor por ese logro que todavía no lo conseguí va a quedar como más chiquitito. Pero si yo en mi vida percibo que nunca logré nada, automáticamente cualquier logro de otro en mí va a generar envidia. Entonces, todos estos componentes son como... Vamos a vuelta perdona que te interrumpa. Vamos a vuelta con el primero, dijiste que era... El primero, cuando yo tengo deseos insatisfechos, deseos que no logré, y veo que el otro, el deseo que yo tengo, veo que el otro sí lo logró, y yo no lo logré. ¿Mm? Ok. A esto se suma, que no es un tema menor, que no solo que no lo logré, sino que yo... No tener los recursos para... Claro, yo encima veo que no tengo los recursos para poder lograr lo que quiero. Y tampoco veo que los voy a poder tener esos recursos. Siento que no tengo como esa capacidad de tener los recursos o esa capacidad de aprender esos recursos para poder lograr lo que quiero. Y se suma una tercera condición, que es lo que te dije antes, que en mi historial de logros obtenidos, nunca percibí que tengo logros obtenidos en mi vida, y no los festejé y no los disfruté. Entonces, este cóctel hace que se active la envidia. Y que yo, cuando veo a alguien que logró algo en su vida, lo que me hace ver a la otra persona, lo que me hace es un espejo, porque me refleja lo que yo no logré. Lo que el otro me está mostrando son mis carencias, son mis faltas. Y cuando yo me conecto con mis carencias y mis faltas, ahí es donde yo siento el dolor. El tema no es que el otro lo logró. El tema es que me está conectando con mis carencias. ¿Ok? Y ahí es cuando se activa la envidia. Y cuando empezamos a hacer... O sea, no existe una envidia por decir, bueno, simplemente no quiero que tal persona tenga tal y tal cosa. No, no. En mi casa, vamos a hablar, ¿no? ¿Qué cosa? Yo tengo mi osito de peluche. No existe, o por lo menos como término, como definición, envidia, no querer que el otro tenga el mismo osito de peluche que yo tengo. Lo que pasa es que si vos, digamos, no querés que el otro... Ahora, digamos, hay condicionantes que tiene que ver con esto que me estás preguntando, que tiene que ver si hay personas que generan envidia en los otros. Y sí existe, pero tiene que ver con estas situaciones. Hay personas que tratan de hacer sentir envidia en los otros. ¿Cuándo? Por ejemplo, cuando vos tenés algo, por ejemplo, vos tenés ese osito de peluche, pero vos no podés percibir ese osito de peluche como un logro, y lo disfrutás. Cuando vos no disfrutás tus logros, no querés que el otro lo tenga. Eso por un lado. Por otro lado, cuando estás dentro de un ambiente de competencia, en donde vos querés contar al otro lo que ganaste, para vos poder sentir que vos tenés y el otro no. O también puede pasar que cuando hay una inseguridad de tu parte. ¿En qué sentido? En que yo te quiero contar a vos
todo lo que logré para retenerte y retener tu afecto, para que no me abandones, para que me sigas queriendo. Claro, Estos bueno. son, bueno, estos son condicionantes de la gente que quiere generar envidia en el otro. ¿Mm? Cuando hay una inseguridad, cuando generás una atmósfera de competencia, cuando vos no podés percibir que lo que vos tenés es algo valioso y es un logro. Entonces, por más que el otro, que vos lo tenés, querés, digamos, bajar los logros del otro. No querés que el otro lo tenga. Como para que valoren un poquito más lo que vos conseguís, siempre sos vos el ejemplo de todo. Siempre sos vos, la emoción es tuya. Acá el tema no es el otro, el tema sos vos. Nosotros usamos al otro como si fuera un chivo expiatorio, pero el tema sos vos, no es el otro. Y hay como una mirada que es un poquito más, eh, eh, digamos, que tiene que ver con el coaching, digamos que es una mirada para poner un poquito más en foco a la envidia. Digamos que la definición habitual me dice que la envidia, el acento está puesto en destruir al otro y destruir los logros del otro. Pero la mirada nuestra, la mirada desde el aprendizaje, desde la faceta posibilitadora, tiene que ver con que, si yo miro en foco, el deseo digamos, de destruir al otro no es tal. Lo que yo quiero eliminar es la percepción de contraste que yo veo, que yo percibo entre lo que el otro tiene y yo no tengo. Entonces, el querer destruir al otro es un medio para yo no sentir el contraste, no es un fin en sí mismo. Entonces, acá volvemos al inicio, que el tema soy yo, con mis logros insatisfechos, no es el otro. ¿Mm? Porque ahora, si yo te pregunto, sí, ahora si yo te pregunto, entre estas dos alternativas que te voy a dar, ¿cuál elegís? Y una es que la persona que vos envidiás no tenga más sus logros, quitarle los logros. Y la opción 2 sería que vos tengas todo lo que deseas, vos consigas todos tus logros. El otro siga manteniendo sus logros, pero vos consigas todo lo que deseas. ¿Cuál de estas opciones elegís? Depende. Depende de quién hablemos. Pero no, obviamente que lo más productivo es el segundo camino. Es el camino que construye, no destruye. Porque en definitiva, lo que querés es vos tener tus logros. Vos querés lograr lo que deseás, lograr lo que anhelás. Eso es lo que querés. Entonces, Sí, hay un punto igual acá que por ahí lo vas a hablar después, que ¿quién dijo que yo en realidad anhelo eso que el otro tiene? ¿Que porque lo vi lo anhelo? ¿Porque lo vi lo quiero? ¿Quién dice que el otro no me despertó en mí el deseo de tenerlo? no, ese deseo estaba oculto, inconsciente en vos. El otro, digamos, vos no viste algo que no estaba previamente cargado en tu cabeza. No lo tenías vos de manera consciente, que es distinta, pero vos ya lo tenías previamente cargado en tu cabeza. Y esto tiene que ver con la PNL. Nosotros percibimos lo que tenemos previamente cargado, porque la percepción es selectiva. Y está bien que sea selectiva porque si no nos volveríamos locos. Nosotros, Claro. nuestro cerebro filtra aquellas cosas que nos hacen sentido y filtra aquello que tenemos previamente cargado dentro de nuestra cabeza. Si vos estás percibiendo algo y ves algo en el otro, es porque vos ya lo tenés previamente cargado dentro de tu cerebro, que quizás no lo tenés de manera consciente. Pero, digamos, si yo nunca en mi vida me quise comprar un yate porque mi vecino se compra un yate, a mí no me va a activar la envidia. Claro, bueno, o sea, sí, el punto es que creo que, bueno, yo y un par de personas, la mayoría de la gente, tiene, como bien dijimos al principio, un concepto erróneo de lo que es envidia. Porque envidia no es simplemente querer lo que el otro tiene, que es lo que el otro tiene, no que el otro directamente no lo tenga. Porque esa es como la mirada de la envidia destructiva. Y acá lo que es importante es ver la faceta sanadora, la faceta de aprendizaje de la envidia. Porque es la única manera de poder, primero,
digamos, aceptar las emociones, porque las emociones, como dije antes, surgen, aparecen, Están, sí. están, y para que yo pueda resolverlas, para que yo pueda gestionarlas, primero la tengo que aceptar, porque si yo no la acepto, no puedo gestionar esa emoción. Y para aceptarla, después tengo que saber qué significa esa emoción. ¿Qué me dice esa emoción? ¿Qué significa? Y para yo poder conectarme con eso, después me va a dar las herramientas para yo poder resolverla, porque una vez que yo la resuelvo, van a ser muchos menores los episodios en donde se me active la envidia. Cuando yo me aprendo a conectar con ese deseo no alcanzado, yo voy a poder focalizarme en mis deseos no alcanzados. ¿Qué pasó que no alcancé mis deseos? ¿Qué me impidió hasta ahora alcanzarme con mis deseos? ¿Qué recursos no tengo o yo percibo que no tengo por el cual no pude alcanzar esos deseos? ¿Qué recursos creo que sí serían importantes tener y que yo puedo aprender? ¿Y qué cosas distintas yo puedo hacer ahora que hasta ahora no hice? Y hasta ahora no hice y no alcancé eso que quiero. Pero ¿qué es lo que yo puedo hacer a partir de ahora para yo sí obtener lo que quiero? Entonces, esta es la parte reparadora o la parte sanadora de la envidia y la parte del aprendizaje. Y para mí, digamos, todos los que estamos en el coaching y en la psicología positiva, es muy importante empezar a tener esta mirada frente a las emociones y dejar de verlas como negativas, como algo que no lo tengo que sentir, porque lo único que vamos a hacer es taparlas. Y esa emoción no se va, esa emoción queda y se va a volver a activar, porque las Pasa que emociones... lo que suele pasar es que cuando se despierta, por lo menos en mí o en cualquier otra persona, una emoción, la dejamos que fluya y que tome el camino que tiene que tomar. Pero no es que nos detenemos a evaluarla, a redireccionar. Porque al fin y al cabo somos personas que, medio como instintivas, y cuando se nos despierta el sentimiento de amor, automáticamente amamos. Y cuando se nos despierta el sentimiento de envidia, automáticamente odiamos, sin hacer todo ese proceso lógico de cómo manejar la vida. Bueno, pero justamente la inteligencia emocional tiene que ver con empezar a unir corazón y cerebro, y que no son Claro. dos entidades por separadas. Es empezar a amigar mi corazón con mi cabeza. Y ahí empieza la gestión emocional. O sea, son amigos, somos parte del mismo sistema, somos la misma persona. Porque si mi cabeza va para un lado, mi razón va para un lado y mis impulsos van para el otro, lo único que hay es una desorganización total. Y esa desorganización es insoportable en la persona. Y lo único que voy a hacer, por ejemplo, en este caso de la envidia, como cualquier persona no puede vivir con una envidia crónica porque genera un dolor insoportable y una desorganización tremenda, lo único que vamos a hacer es anestesiar esa envidia y hacer de cuenta que no existe. Pero la estamos anestesiando nada más. Y en algún momento va a aflorar. Y para que Se no vuelva filtra a por alguna aflorar, exacto, y para que, digamos, de la manera, digamos, de resolverla es, o que yo me conecte con lo que no estoy logrando y poder lograr lo que deseo, o voy a empezar a querer eliminar al otro, o voy a hacer de cuenta que mis deseos no existen. Voy a anestesiar y voy a empezar a agredir al que tiene logros justificado, lo voy a empezar a agredir de manera justificada, con un montón de argumentos. Y lo único que voy a generar son relaciones nocivas. Y no le sirve ni a mi vínculo con el otro y no me sirve a mí. Porque el que se queda con ese dolor insoportable, voy a ser yo. Esa mochila de dolor la voy a tener yo, no la va a tener el otro. Entonces, digamos, la mejor manera, digamos, de resolverla es aceptándola, entendiéndola y conectarla conmigo, porque todas las emociones tienen que ver conmigo. Si yo me enojo, no tiene que ver con vos. O sea, hay algo que me activó ese enojo. Y ese enojo, por ejemplo, tiene que ver con una frustración, con un límite que yo sentí que alguien invadió, pero tiene que ver conmigo, porque lo que a mí me puede enojar no es lo mismo que a vos, Jaime, te puede enojar. A mí me enoja todo igual. ¿Qué?
A mí me enoja todo igual, pero no soy el ejemplo. Bueno, pero bueno, entonces lo que a vos te enoja quizás no es lo que a mí me enoja. Pero bueno, En no, fin. está muy claro. Entonces, Vamos bien, vamos bien. ok, entonces, digamos, y yendo, digamos, a la parte, digamos, resolutiva de la envidia, hay, digamos, algo que es muy lindo, que es la faceta de aprendizaje de la envidia, que es la admiración, es el admirar, y que tiene que ver con esta faceta de lo que es la envidia saludable o la envidia sana. Porque vimos que la envidia nociva o la envidia destructiva lo único que quiere es agredir al otro y destruirlo y eliminar esa percepción. Ahora, tenemos esta envidia sana que tiene que ver con esta doble reacción. ¿En qué sentido? Yo puedo alegrarme por lo que el otro obtuvo y también puedo en simultáneo estar triste porque yo todavía no lo tengo. Yo puedo tener estas dos emociones conviviendo juntas, porque es el primer paso para empezar a trabajarla. Que yo sienta tristeza porque todavía no logré lo que quiero, no significa que yo no me alegre por alguien que yo quiero que él pudo sí lograrlo. Y puedo sí alegrarme por su alegría. ¿Mm? Y este es el primer punto. Y el segundo punto tiene que ver con la admiración. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué es la admiración? La admiración tiene que ver cuando yo reconozco estos logros en el otro, los veo estos logros en el otro y los valoro. Y que también los quisiera tener. Obviamente que yo los quiero tener. Y también existe un contraste porque el otro los tiene y yo no los tengo. Lo que funciona en la admiración es que esta persona admirada funciona como modelo, funciona como inspiración, funciona como un estímulo a seguir. Esta es la diferencia. Yo no lo quiero destruir. Esta persona a mí me está inspirando para yo seguir ese camino y para yo poder aprender de él. Y esta es la faceta resolutiva y saludable de la envidia. Por eso es importante poder conectarnos desde este aspecto. Porque cuántas cosas en nuestra vida nosotros aprendemos gracias a mirar a un otro. De Sí, hecho, todo. todo. De hecho, cuando somos chiquititos, todo lo que aprendemos lo hacemos mirando a nuestros padres. Y después cuando crecemos, lo hacemos mirando a aquellas personas que nos formaron en nuestra vida. Siempre miramos a un otro. Miramos a nuestros padres, miramos a los profesores que nos generan admiración. Siempre tenemos a alguien a quien mirar. Y esto es en PNL, justamente, hay una técnica espectacular que se llama el modelado, que tiene que ver con esto, tiene que ver con modelar comportamientos de excelencia de aquellas personas que nos generan admiración en algún área. No quiere decir que esa persona me tiene que generar admiración en todos los ámbitos de su vida. Pero sí quizás hay algún área en particular, quizás tiene éxito en los negocios, quizás tiene éxito en cómo lleva adelante su familia, tiene éxito porque es una persona que todo el mundo lo quiere, tiene éxito porque es una persona que tiene plenitud en su vida, siempre está feliz, siempre está en paz, en un montón de aspectos. Yo puedo admirar a alguien y yo puedo detectar ese comportamiento de excelencia de esa persona para modelarla. Y esto tiene que ver con la admiración. Y yo puedo aprender de esa persona para yo incorporar y aprender acerca de ese talento que tiene, acerca de ese comportamiento de excelencia y poder llevarla a mi vida. Y de esto se trata. Porque si yo algo no estoy pudiendo no necesariamente porque no tenga los recursos, quizás yo no estoy, esto tiene que ver, se llama como una ceguera cognitiva. Yo no veo lo que tengo. Estoy ciego acerca de ciertos conocimientos que tengo, porque como nunca me involucré en ciertas áreas, tengo una ceguera, pero quizás sí tengo los recursos. Y quizás no los Que es el tengo. punto 3 que vimos antes. Sí, sí, exacto. Conectarme con los recursos. El tema de los recursos es clave, porque para que yo logre cosas necesito recursos. O esos recursos los Sí. tengo, que todos tenemos recursos. El tema es conectarnos con esos recursos. Acá la PNL, y tiene que ver mucho la PNL dice que todos tenemos recursos.
Y todos tenemos la capacidad de incorporar esos recursos a través del aprendizaje. A ver, nuestro cerebro es flexible, todos podemos aprender un montón de cosas. El tema es tener las ganas de aprender y algo que es muy importante, que esto se trabaja en coaching, es el pedido, es aprender a pedir. Aprender a pedir. Cuando vos algo no conocés, algo no sabés, uno pide cuando vos tenés una necesidad de algo. El pedido se vincula frente a algo que yo necesito. Por eso yo pido asesoramiento, pido un montón de cosas, puedo pedir en mi vida. Entonces, cuando yo aprendo a pedir y me siento cómodo pidiendo, porque hay algo que necesito, yo puedo incorporar, yo al decir, yo puedo pedir aprendizaje para yo poder tener esos recursos para lograr lo que quiero. No, sí, a ver, para yo entenderlo bien, ¿hay alguna especie de indicador? Por ejemplo, si algo me genera envidia o admiración, porque la envidia, el contraste de envidia es admiración, ¿correcto? La parte resolutiva, digamos, sí, la parte resolutiva. Si algo me genera envidia o admiración, de eso puntual, de algo puntual, ¿quiere decir que yo tengo ese recurso para poder adquirirlo? Primero tengo que ¿O no conectarme. necesariamente? Primero tengo que conectarme a ver si yo tengo esos recursos. Que probablemente los tenga. Y si yo no los tengo, los recursos, que quizás no los tengo, quizás tiene que ver con alguna habilidad o alguna competencia, qué sé yo, digamos, algún conocimiento puntual que puede ser que yo no lo tenga. Pero no quiere decir que no los pueda aprender, que es distinto. La posibilidad de aprender siempre está. Quizás yo no tenga ese conocimiento puntual, por decirte, sobre matemáticas, que yo quizás necesito saber matemáticas para lograr algo. Demos un ejemplo. Quizás yo no sé matemáticas, pero sí yo tengo el recurso y la capacidad para poder aprender matemáticas. Yo lo que tengo que hacer es distinguir que quizás necesito aprender esa habilidad y conectarme con alguien que me enseñe esa habilidad. Eso es. Pero siempre, en el sentido, yo siempre tengo el recurso, siempre tengo la posibilidad de aprender. Siempre tengo la posibilidad de aprender. Digamos, acá, digamos, desde el coaching no se trabaja desde el no puedo, desde el no puedo, desde un tema limitante, o desde la PNL más que nada, desde un tema limitante. O sea, puedo no querer, pero el poder hacerlo, tenemos desde lo que es la capacidad, podemos aprender. Quizás hay personas que les cuesten menos que a otras, que hay personas que quizás les cuesten menos esfuerzo que a otras, pero podemos incorporar los recursos. Hay un montón de maneras para incorporar recursos. Clarísimo, clarísimo. Por eso, digamos, el coaching y la PNL siempre apuntan a lo que es el logro de objetivos, a los aprendizajes, a que tenemos los recursos para lograr, tenemos los talentos, y si no los tenemos, los podemos incorporar. Tenemos la capacidad de incorporarlos. Sí, como vos dijiste antes, conectar, digamos, la parte lógica de las emociones, conectar el corazón con la emoción, con la parte de la explicación, cómo la puedo utilizar la manera. Exacto, porque si no, esa emoción, porque las emociones, digamos, desde lo biológico se miden a través de las hormonas, son hormonas en sangre. Entonces, si yo, digamos, las dejo libradas al azar, digamos, va a generar, digamos, un torbellino de explosión dentro mío. Digamos, y yo lo que puedo hacer, digamos, a gestionarlas a través, digamos, de mi cabeza es que, digamos, las emociones aparte tienen distintas intensidades. Yo puedo sentir un enojo o puedo sentir odio. Digamos, que estoy hablando de un enojo llevado al extremo total. Digamos, y si yo, digamos, estoy todo el tiempo con odio, no, espera, hay algo, digamos, que no anda bien. Yo sí puedo tener, digamos, enojarme de vez en cuando, pero si yo estoy permanentemente enojado con todo y con una intensidad extrema, bueno, digamos, hay algo donde yo sí tengo que empezar a intervenir. Yo, digamos, me lo grafico, lo que vos me estás diciendo acá, me lo estoy imaginando como que la parte lógica, la parte cerebral, es el termostato de la emoción. Es para aprender a gestionarla. Y de hecho, es para aprender a gestionarla. Y te digo una cosa, digamos, de hecho la gente, digamos, yendo, digamos, al mundo de los negocios,
hay un montón de investigaciones que dicen que la inteligencia emocional es 2 veces más importante que tu coeficiente intelectual para el logro de altos puestos en las principales empresas multinacionales. La gente que más lejos llega es la gente que tiene inteligencia emocional, porque aprende a gestionar sus emociones. Yo puedo tener un coeficiente intelectual altísimo, pero si no puedo manejar mis enojos, no puedo manejar los celos, no puedo manejar las frustraciones, me va a ser muy difícil poder avanzar, muy difícil. Ahora, si yo soy una persona que quizás tengo un coeficiente intelectual normal, estándar, dentro de la media, pero sí puedo atravesar frustraciones, soy perseverante, no me preocupa esforzarme, porque sé que en algún momento yo voy a obtener lo que quiero, no sé cuándo, pero sé que lo voy a obtener, soy una persona optimista, el que va a lograr las cosas va a ser ese segundo, no el primero. Y tiene que ver con la inteligencia emocional. Clarísimo, clarísimo. Ahí a lo último se escuchó bien igual, pero es como que tenés poca señal de internet, me parece. Y bueno, se ve muy bien. Por lo menos Sí, se escucha casi, pues. y eso, estoy en el lugar donde estoy al lado del módem. Estoy al lado del módem yo, justo. Pero está más que claro, la verdad que es espectacular. Ok, así que, digamos, de esto se tratan las emociones, bueno, y en particular en este caso lo que es, lo que es la envidia. Y voy a dar, digamos, 4 preguntas, que son preguntas para que la gente se lleve a modo de reflexión cuando están frente a esta emoción de envidia, que es una, es con qué deseo insatisfecho me está conectando esta envidia. ¿Con qué deseo insatisfecho me está conectando esta envidia que estoy sintiendo? O sea, digamos, ya esta pregunta es el primer paso de empezar a conectar la emoción con mi cabeza, porque yo no estoy saliendo a atacar al otro de manera impulsiva. Cuando yo siento envidia, que es natural sentir envidia, al hacerme la pregunta, ¿con qué deseo insatisfecho me está conectando esta envidia que yo estoy sintiendo? Yo ya ahí estoy conectándome con la cabeza. Automáticamente me estoy conectando con la cabeza. Y me va a bajar ese fuego interno. Después, sí, me puedo preguntar, una vez que yo detecté con qué deseo no satisfecho me está conectando, sí me puedo preguntar, ¿qué me impidió no lograrlo hasta ahora? Una vez que yo pueda detectar qué me impidió, quizás porque nunca hice nada para lograrlo, quizás nunca me esforcé, quizás es simplemente eso, pero empezar a detectarlo y a distinguirlo. Después es ver qué recursos tengo para poder lograr lo que quiero. ¿Tengo los recursos? ¿No los tengo? ¿Qué puedo hacer para obtener esos recursos? Y por último, preguntarme, ¿qué cosas puedo hacer a partir de ahora? ¿Qué cosas sí puedo hacer a partir de ahora para poder lograr lo que quiero? Ya hacerme estas preguntas me está conectando con la cabeza. Esto es empezar a conectar las emociones con la cabeza. Es empezar a hacernos preguntas que nos inviten a reflexionar, que nos ayuden a conectarnos con nosotros mismos. Esto es conectar las emociones con la cabeza. A ver, vamos a suponer, alguien no escuchó la clase, ponele, ¿está bien? Mm. Y después de tu clase, o los que escucharon esta clase y tenían una percepción de la envidia diferente, y te escucharon a vos, y bueno, hacerse las 4 preguntas. Pues la realidad es que es mucho más fácil envidiar al otro sin hacerse todo este replanteo y yo qué sé qué. Lo envidias, le tirás mal de ojo, que tenga lo que tenga y se termina. No. No, porque, ¿Qué, no, qué, porque, qué implicancia negativa, más allá de no poder lograr lo que el otro tiene, pero qué otra sí, implicancia negativa tiene no hacer un stop cuando aparece la envidia y ponerse por que al vos no tener logros en tu vida o no percibir que tenés logros en tu vida, la envidia se te va a activar con mucha frecuencia. Se te va a activar con mucha ahí está. frecuencia. O sea, todo el tiempo se te va a activar la envidia.
Si vos resolvés la envidia, rara vez se te va a activar, o eventualmente se te va a activar. Pero si no, vas a ser una persona que va a estar permanentemente expuesto a que esta envidia se te active. Y mi pregunta es, ¿qué explica la parte de coaching, o sea, tu parte, digamos, la parte más letrada en lo que respecta a que se active? O sea, ¿qué problema hay que se me active la envidia Que físicamente? es muy poco saludable para vos, porque, digamos, las emociones afectan directamente a la salud, digamos, y el tema con las emociones cuando son crónicas, digamos, no pasa nada si eventualmente yo puedo estar enojada o puedo sentir envidia o puedo sentir miedo, pero cuando estas emociones son crónicas, son permanentes, son altamente nocivas a nivel físico, me impactan directamente a la salud, directamente. Y está absolutamente comprobado. Entonces, si queremos tener una vida saludable, no solamente pasa por comer saludable y por hacer gimnasia. Esto tiene que ver con tener una vida saludable. Porque con una vida saludable desde la cabeza. Porque una vez que yo tengo una vida saludable desde la cabeza, me va a impactar desde lo corporal. Digamos, las emociones tienen un gran impacto en lo que son, digamos, las enfermedades, un gran impacto. Y de hecho, digamos, no es el tema de hoy, hay muchos estudios en donde dicen que la parte genética no tiene tanta implicancia, no tiene tanto que ver con la genética con la que uno viene, sino con el entorno y el contexto en el cual donde uno vive. Y hay libros de biólogos que hablan de esto. Por eso es importante. ¿Cómo repercute el entorno en la salud de uno? Exacto, exacto. 100%. Porque es altamente nocivo para nosotros. O sea que, bueno, o sea, lo que me llevo muchas cosas de la clase de hoy, y una de las cosas es que una emoción no controlada a tiempo tiene repercusión dañina física. 100%, 100%. Porque las emociones, aparte te digo, las emociones son hormonas en sangre. Digamos, el cortisol, que es la hormona del estrés, tiene un valor. Si ese valor supera, digamos, el valor mínimo que tiene que tener, quiere decir que yo estoy en estrés. O sea, si un médico me saca sangre y me mide el cortisol, me va a decir, mira, Gisela, si mide más de tanto, de 19, 20 creo que es, mira, vos estás bajo estrés, porque tu cortisol está en 30. Sí, mi cortisol está en 30, medido en sangre, estoy en estrés. Por más que yo diga, no, mira, yo no estoy en estrés, yo estoy bárbaro. No, porque mis hormonas están diciendo otra cosa. Y la serotonina, que es la hormona del bienestar, también se mide. Y todas las hormonas se miden en sangre. Y estas hormonas tienen que ver con si estoy en bienestar o si estoy en estrés. La adrenalina, la noradrenalina, todas estas hormonas, digamos, están en la sangre. Por eso, digamos, están netamente conectadas con el cuerpo. Netamente conectadas con el cuerpo. Impecable. Más claro, échale agua. Ok, me quedo. Cualquier Vamos cosa que escriban. vamos a dejarle, claro, vamos a dejarle al público ahora para si tienen alguna duda, que yo sí las puedo leer. Se Lo que cortó. la gente va escribiendo. Si tienen alguna duda, los que estuvieron viendo acá el programa en vivo, que por favor nos escriban, pero preguntas muy cortas tienen. Vamos a dejarle unos segundos para que escriban alguna duda, alguna pregunta para formularle a Gisela. Ok. Mientras, Gisela, estamos comentando a los espectadores que tenemos para, si Dios quiere, los jueves de agosto, 4 encuentros con la licenciada, conjuntamente con Tania Joven y JP, 4 encuentros de PNL, que, bueno, vamos a hablar de lo que es de la base, 4 encuentros muy, pero muy
instructivos, aconsejables con inscripción previa. Vamos a hacer por Zoom. Sí. Muy bien. Acá preguntan, yo te leo. ¿Algún autor que hable de la envidia? Autor que hable de la envidia, Levi, Norberto Levi, en La sabiduría de las emociones. Si te interesa conocer sobre emoción, Norberto Levi, La sabiduría de las emociones, él tiene por lo menos 2 libros chiquititos, son como libros de bolsillo, donde habla sobre distintas emociones, está súper claro, súper explicado, es muy ameno leerlo. Si te interesa, puedes comprarlo. Está La sabiduría de las emociones 1 y el 2. Otra pregunta de Marina. ¿El detonador de la envidia siempre radica en lo inconsciente? No, no es en un deseo no logrado mío, es lo que yo no logré todavía. Ese deseo puede estar consciente o inconsciente, pero es un deseo que yo no logré, eso es lo que me activa la envidia. Es algo que yo no logré y yo estoy viendo que el otro sí lo logró. Clarísimo. Bueno, si alguien tiene alguna duda más, escríbanos, que se nos va a cortar un rato porque vos dijiste que dura 1 hora, ¿no? Como mucho 1 hora. Sí, Vamos a sí, ir a al mí límite. sí, me dijeron que se corta en 1 hora, sí. Así que bueno, cualquier duda, Gisela, ¿dónde te pueden ubicar? Me pueden ubicar en mi Instagram, @GiselaRosenthal. Síganme ahí, me pueden mandar mensajes y bueno, ahí ya nos conectamos y si quieren, ya desde lo personal, les paso mi teléfono y demás. Pero síganme por Instagram, Gisela Rosenthal. Perfecto. Bueno, ahí vas a dejar info sobre el curso de PNL que vamos a hacer en agosto, 4 clases. Exacto, ya cuando tenga el flyer, son los 4 jueves de agosto a las 7 de la tarde. Es una introducción a la PNL. Vamos a ver de qué se trata, vamos a ver algunos recursos, vamos a trabajar sobre las creencias limitantes, sobre creencias posibilitadoras y cómo podemos usar nuestro cerebro a nuestro favor para que nos ayude a lograr lo que queremos y nos ayude a mejorar nuestros vínculos también. Me encanta el tema, me encanta, me encanta. Así que bueno, ahí en tu Instagram tenés info del curso ese del PNL. Vas a dejar info ahí también para que se. Sí, cuando la tengamos, sí, me lo tienen que pasar los de la gente de Amia Home. Sí. Ni bien la tengo, Cada vez lo publico. la semana que llega ahí. Dale, ok. Muchísimas gracias. Podemos hacer a la licenciada Gisela Rossi por brindarnos de su tiempo y de sus conocimientos. Dale, gracias a vos, Jaime. Igual. Muchísimas gracias. Que estés muy bien. Igual, chau, chau. Nos vemos. Gracias.